Esta conferencia comenzará a grabarse. Gonzalo, no sé si nos estás hablando a nosotros, pero tenés el micrófono apagado. Sí, perdón. Se ve que sin querer lo apagué en algún momento, perdón. No, les decía que hoy vamos a discutir el tópico del proceso de trabajo en salud. La idea es que podamos presentar todo el marco teórico y dejar abierto también el tema, y no como algo cerrado, sino el tema abierto también a discusiones digamos, y sobre todo en este tema tan en particular, a la suma de experiencias que ustedes puedan tener en su ámbito de trabajo. Si bien el autor da un marco, digamos, teórico interesante como para hacer un análisis del proceso de trabajo y entender el proceso de trabajo en salud precisamente como eso, ¿no? Como una cuestión, eh, digamos, totalmente aleatoria y desorganizada, sino que en realidad tiene o puede analizarse de todas las perspectivas que se puede analizar el trabajo, ¿sí? Y creo que vamos a poder rescatar algunas consideraciones o algunos puntos que nos van a ser de utilidad al analizar también muchas de las situaciones problemáticas que ustedes han estado planteando con respecto al lugar de trabajo de cada uno. Lo que les decía con el micrófono apagado es que en realidad está enganchado con el tema que discutimos en el encuentro anterior sobre la organización tradicional y las formas tradicionales de organizar el trabajo, pero no vamos a discutir hoy las nuevas formas de organización, lo vamos a ver más adelante, pero en paralelo, digamos, vamos a tratar de hacer un desarrollo desde una teoría del trabajo, desde una perspectiva diferente al Taylorismo, ¿sí? Sin meternos específicamente ahora en la organización del trabajo, sino en el análisis de sus componentes, de sus dimensiones. Y bueno, vamos a repasar también algunos puntos que se han mencionado en clases anteriores, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de atención, el proceso de trabajo en salud, en realidad, podemos reconocer dimensiones como en cualquier proceso, y ya vamos a ir haciendo un paralelismo con los que nosotros tenemos más, digamos, más incorporado como el término trabajo, digamos, en el cual existe, no hay para analizar una materia prima o un objeto de trabajo, se utilizan herramientas y tecnologías, hay compromisos y sentidos en el proceso del trabajo, hay un lugar específico donde el trabajo ocurre y hay un núcleo de saberes, hay un conjunto de saberes específicos que son propios de ese proceso de trabajo. El trabajador, bueno, vamos a discutir y vamos a charlar estos términos que hemos venido mencionando: alienación, trabajo vivo, trabajo muerto, y obviamente la gestión y organización del proceso de trabajo o microgestión. Yo no los veo por el tema de la pantalla, así que bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o algo, debería prender el micrófono y
interrumpir. No lo voy a poder ver si lo hacen por otra vía, ¿sí? Yo digo porque quedó ahí la preguntita también del chat de que estaba sin el micrófono. Recién ahora la puedo ver. Bien. Me interrumpen, paramos y seguimos, ¿sí? En el proceso de trabajo, no estamos hablando específicamente del trabajo en salud, podemos reconocer entonces el objeto de trabajo, los materiales o la materia prima, los medios con el que el trabajo se lleva adelante, las herramientas, las tecnologías, ¿sí? Un producto de trabajo, que ese producto de trabajo puede ser un objeto o puede ser un servicio, ¿sí? La diferencia fundamental entre un objeto y un servicio es la capacidad de acumulación, ¿sí? Un objeto puede ser acumulado y un servicio no tiene posibilidades de acumulación, ¿sí? Que puede ser utilizado por una persona, ese producto de su trabajo para satisfacer una necesidad, en lo cual se denomina en economía valor de uso, o puede ser intercambiado por otros productos resultante de otros procesos de trabajo en el mercado. Y se transforma el propio valor de uso en un valor de cambio, que ya no satisface una necesidad primaria, ¿sí? o del momento, sino que puede transformarse en otro, digamos, en otro valor de uso intercambiado en el mercado. El valor de cambio también se conoce o es lo que nosotros conocemos ahora como el valor de un producto. ¿Cuánto cuesta un producto? ¿Cuántas latas de tomate podemos comprar con 100 pesos? ¿O cuántas, con los 100 pesos, cuántas cajas de tomate y cuántas de arveja podemos comprar? O sea, podemos darle un valor al producto que permite un intercambio. Por eso también en economía se le dice al valor de cambio simplemente valor. Pero ya vamos a ver que el valor de uso, el valor de cambio no es el mismo, sobre todo por estas características que les decía, con respecto a un objeto o un servicio, ¿sí? Los compromisos del proceso de trabajo, o sea, con qué, digamos, en qué está el sentido del trabajo, ¿sí? El sentido en el que se enmarca es la producción y los compromisos del proceso de trabajo, como veíamos también cuando analizamos la organización tradicional, teníamos que ver con la productividad, con los procedimientos y con la reproducción del capital. Esto ya lo vamos a ver y lo vamos a contrastar. Lo importante que estos términos los conozcan, son términos más relacionados al análisis económico, pero cuando nosotros hacemos el análisis económico del proceso de trabajo en salud, tenemos que poder diferenciar estos puntos. En general, el proceso de trabajo tiene un compromiso con los procedimientos, o sea, las formas de hacer las cosas, con la productividad, o sea, la cantidad de cosas que yo puedo hacer en el menor o con el menor esfuerzo posible, y la cantidad de valores de cambio que puedo acumular en términos de valor económico, ¿sí? Lo que permite la reproducción del capital. Pues como decía, el sentido en el que se enmarca la producción, la organización del proceso de trabajo, que puede ser a través de la organización taylorista, lo que hablamos, el trabajo artesanal, y estos términos que vamos a discutir, alienación y autonomía, que los vamos a ver, tal vez se solapan bastante, pero en realidad como términos diría casi antagónicos. La autonomía lucha contra la alienación. Entonces, si esto es un cuadrito adaptado de Emerson Meri, ¿cuáles serían las dimensiones del trabajo en salud simplificado? Las materias primas, el objeto de trabajo, las herramientas, las tecnologías, la organización del trabajo y los conocimientos y los saberes, que producen, digamos, el trabajo en sí, un producto. Todo este proceso, guiado a su vez, podríamos ponerlo como si fuera esta flecha, no sé si ustedes ven el cursor, el proceso es guiado según un determinado sentido y compromiso. ¿Sí? Bien. Entonces, esto está, vamos a abrir un poquito acá.
¿Está claro? ¿Alguna duda? Esto es bien simple, pero bueno, es importante porque se marcan diferencias importantes con lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? ¿Fue muy rápido? No, mejor si vamos rápido. Bien. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen en particular cuando hablamos del proceso de trabajo en salud? ¿Sí? Digamos, estos son el proceso de trabajo y sus dimensiones como algo general. Cuando hablamos de proceso de trabajo en salud, nos referimos básicamente al proceso de atención. El proceso de trabajo en salud debe ser, porque es asumido, debe ser asumido como el proceso de atención. Hay tecnologías y herramientas, todo aquello que actúa como medio de trabajo, los insumos, los medicamentos, la aparatología, los protocolos, las recomendaciones, y ya vamos a ver cómo todo esto lo clasifica Mary en 3 categorías. Hay también una materia prima o un objeto de trabajo. Según la perspectiva del trabajador de la salud y de acuerdo a cómo podamos nosotros definir nuestro propio trabajo, el objeto de trabajo, nuestra materia prima, puede ser la enfermedad, puede ser un órgano enfermo, o bien puede ser una persona sujeto. Lo cual nos permite analizar, que ya lo vamos a ver también en otro tópico, las diferencias entre la clínica ampliada o la clínica, digamos, en sentido restringido o clínica reducida según Sousa Campos. Entonces, esto es lo primero y más importante, tener en cuenta que nosotros no producimos latas de tomate, no producimos zapatos, no producimos procesos de atención, procesos de cuidado. Ya lo vamos a ver. Entonces, el objeto del trabajo, en el proceso de trabajo en general, la materia prima es específica de cada actividad en particular. En el caso de la producción de bienes, ¿sí? O digamos que generan valores de cambio, el objeto es materia no viva. El agricultor trabaja la tierra, el carpintero la madera, como decíamos, las tejedoras hacen los pulóveres. En el proceso de atención, o sea, en el proceso de trabajo en salud, entendido como el proceso de atención, el objeto del trabajo debe ser, porque acá lo da como una categoría como absoluta, pero dijimos que puede haber también, digamos, entendido de acuerdo a cómo el trabajador define su propio objeto, debería ser una persona, un sujeto, pero además un sujeto que está atravesado con miedos, con sufrimientos, con deseos, con saberes y obviamente, ¿sí?, munido de derechos sociales y ciudadanos. Esto digo, cambio el término que el objeto de trabajo es una persona por esto que decíamos. Depende de la perspectiva del trabajador de la salud, el objeto puede ser también la enfermedad o un órgano enfermo. No necesariamente pueden hacer la construcción de objeto en un sujeto persona, digamos, y en términos digamos, de toda la perspectiva, complejidad que aparece cuando a la persona le sumamos su historia y su contexto. Y existe un producto, así como tenemos herramientas, tenemos un proceso de atención, existe un producto de ese proceso de atención, y es la producción de actos de cuidado, por medio del cual se podrá alcanzar lo que nos propongamos como objetivo: la cura, la prevención, la promoción, la salud, etc. ¿Sí? Y como a diferencia de los bienes digamos, y como un bien de uso, a diferencia de los bienes de cambio, el producto de cuidado, el acto de cuidado, no puede ser acumulado, no puede ser guardado para ser utilizado en otro momento. El producto es consumido en acto. Y como dice Mario Rovere, además se consume mientras se produce.
¿sí? Yo no puedo un acto de, de soporte, de sostén, un acto de cuidado, una, digamos, no sé, una contención en un momento en particular, digo, guardarla en términos, se acumula en términos de salud, obviamente, pero no es un bien que puede ser acumulado para ser transferido a otras personas, ¿sí? Por eso es tan importante entender la diferencia, porque mucho de la organización, sobre todo de la organización fabril industrial, digamos, que está pensada en términos de producir bienes que tienen capacidad de ser acumulados, cuando esto se traslada a estos procesos de trabajo, digamos, en salud, digamos, tienen las limitaciones y los problemas que tienen, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, más o menos, aunque sea así. Bueno, hay una cabecita ahí que se movió, una sola. Bien. Y como decíamos también, cuando analizamos el proceso de trabajo en general, existen compromisos, estos compromisos del acto de cuidado que generan los equipos de salud pueden ser explícitos o implícitos, y hay, lo podamos reconocer o no, podamos entenderlo o no, hay un sentido. Bien. Entonces, tenemos proceso de atención, tecnologías y herramientas, un objeto de trabajo y un producto, ¿sí? Las tecnologías o herramientas o medios de trabajo en salud, Mario Testa las define no solo como las herramientas materiales, ¿sí? Nosotros no podemos pensar, o no deberíamos pensar, que nuestra herramienta de trabajo sea los elementos técnicos que usamos para resolver nuestra profesión. Qué sé yo, el torno, el suctor, es un nombre que me aprendí de los odontólogos, no sé para qué, pero sé que hay un suctor, el estetoscopio, no sé, la radiografía, ya vamos a ver cómo se clasifican, sino también es una tecnología aplicada, digamos, al trabajo en salud, las formas de organización del trabajo en salud, ¿sí? O sea, Mario Testa en este punto incluye como una tecnología del cuidado la microgestión, ¿sí? Y llama tecnologías adecuadas a todas aquellas que resuelven un problema concreto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de problema? Cómo definíamos problema, la diferencia entre problema, entre queja, reclamo, problema y necesidad, ¿no? En términos de que hay más de una opción, pero que además tienen digamos, enmarcan una situación concreta. ¿Mm? Y Mary lo que hace, clasifica estas tecnologías, como definidas como Mario Testa, tecnologías duras blandas y tecnologías blandas. Las tecnologías duras las menciona o las pone, digamos, vinculadas o relacionadas a la mano. Y dentro de esto incluye toda la aparatología desarrollada por el complejo médico industrial, que va desde el estetoscopio al ecógrafo, la radiografía, la resonancia, cualquier medicamento, trasplantes de órganos, una vacuna, bueno, cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir en cuanto a el desarrollo tecnológico clásico, digamos, o tecnológico industrial. ¿Por qué le llaman tecnologías duras? Porque en el uso de estas herramientas, la capacidad de decisión, digamos, en términos de lo que el aparato define, es nula, ¿sí? Y por eso también hace al trabajo muerto. O sea, todos los elementos que son o que colaboran
en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera, al tener la característica de, digamos, de no poder ser artesanalmente modificados, están o que no están directamente relacionados a la creatividad del trabajador, sino que las utiliza o no las utiliza, las considera tecnologías duras. Las tecnologías duras blandas, las que son vinculadas a la cabeza, son los saberes específicos que cada núcleo disciplinar que interviene en el proceso de atención, ¿sí? En general, estos saberes son altamente estructurados, son muy protocolizados y van desde los saberes clínicos y epidemiológicos hasta los protocolos de actuación, las recomendaciones de la medicina basada en la evidencia y los programas verticales, que siguen, si bien son duras blandas, siguen haciendo el trabajo muerto. ¿A qué nos referimos con respecto a los saberes específicos del núcleo disciplinar? Bueno, son todos aquellos conocimientos que hacen que, después de una determinada currícula y una determinada adquisición de conocimientos y prácticas, nosotros obtengamos el título de una determinada profesión. Digo, yo tengo conocimientos específicos que se enseñan en la escuela de medicina, por eso tengo el título de médico. Pero ese mismo conocimiento, digamos, o está muy lejano, a pesar del tiempo de estudio y las horas de estudio, la facultad, etcétera, etcétera, que tiene un ingeniero. Todo eso es lo que determina el núcleo de conocimiento. Y obviamente que ese núcleo de conocimiento, en general, son saberes que son muy estructurados, ¿sí? Que están muy relacionados, como les decía, a la formación curricular, que hace que vos en 5 años o en 6 años te transformes de estudiante secundario en médico, en kinesiólogo, en odontólogo, etc. Esos conocimientos que nosotros tenemos, en realidad, si bien le llama dura blanda, también tienen esta característica de no apuntar o de no permitir cierta flexibilidad o de condicionar cierta flexibilidad en el momento del proceso de atención y de toma de decisión, ¿sí? O sea, nosotros estamos fuertemente condicionados por nuestro saber disciplinar para tomar una conducta frente a un problema. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, muy probablemente un kinesiólogo vea una cervicalgia de una manera totalmente diferente de la que la vea un médico, o la vea una enfermera, o la vea un psicólogo. Por ahí estamos frente al mismo problema y digamos, esto también es un punto a discutir con respecto a cuánto debería flexibilizarse nuestro conocimiento disciplinar en términos de mejorar nuestra capacidad de entender los problemas en salud. En realidad ahí es donde entra en juego mucho más la capacidad de trabajo disciplinar en equipo o el trabajo interdisciplinar. O sea, más que la flexibilización, o sea, en querer nosotros aprender a ser psicólogos es aprender a trabajar con un psicólogo, ¿sí? El médico, aprender a trabajar, digamos, y entender los procesos interdisciplinariamente con otros núcleos disciplinarios. Digo, porque esto también es un saber muy estructurado, pero en cierto punto ese saber estructurado, digamos, tiene la capacidad de resolver un problema. Tiene capacidades de resolver problemas, ¿sí? Entonces yo digo, si veo un paciente que tiene, vamos a usar el ejemplo, tiene un problema odontológico severo, tengo que ver, no aprender a usar el torno, sino ver la capacidad de resolver ese problema en conjunto con quien tiene la experticia técnica. De otra manera, lo que nosotros también podemos ver es aquella persona o aquel profesional que dice, bueno, la muela a mí no me toca, se terminó mi actuación, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Pero bueno, vuelvo a decirles, estos son temas que están muy buenos abrirlos a la discusión, porque no son todas las experiencias ni la forma de trabajo iguales. Nosotros le damos un marco o intentamos darle un marco teórico para mejorar nuestra capacidad de análisis, pero en esto es interesante escuchar
digamos, el proceso que se va dando en cada lugar. ¿Mm? ¿Y a qué le llamas tecnologías blandas? Dijimos, lo que está relacionado a la mano, lo que está relacionado a la cabeza. Las tecnologías blandas son todas aquellas que apuntan a los aspectos relacionales. ¿Mm? Cada vez que se pone en contacto un cuidador, un trabajador de la salud con un usuario, aparecen aspectos relacionales que son fundamentales en el proceso terapéutico. El vínculo, la responsabilización, el alojamiento, la posibilidad de coordinar un proyecto terapéutico, la posibilidad de a ese proyecto dotarlo de continuidad, de integralidad, y aquellos aspectos del acto de cuidado, del proceso de trabajo que tienden a recuperar la palabra. Acá yo sumaría también, ya lo vamos a ver en un puntito más adelante, a todo lo que tiene que ver con la capacidad del proceso de trabajo de recuperar en cada trabajador su conocimiento, su saber propio, sus expectativas, en pos de recuperar, digamos, el trabajo artesanal. Desmecanizar el trabajo, desprotocolizar el trabajo en términos de adaptar nuestro proceso de cuidado a aquello que la persona, el usuario, la persona, el paciente que está bajo nuestro cuidado o al lado nuestro o del cual nosotros somos responsables, necesita en ese momento. ¿Sí? Y esto es lo que se llaman tecnologías blandas, están muy relacionadas a la capacidad y a la inventiva y a la creatividad de cada trabajador, a la posibilidad, junto obviamente a lo que decía recién del trabajo en equipo, y son las tecnologías que más aportan al trabajo vivo, al proceso de cuidado en acto o trabajo vivo en acto. Ya vamos a ver por qué estos puntos son también importantes, lo vamos a ir repasando. Pero bueno, ¿alguna duda con esto? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre una tecnología dura, blanda, una tecnología blanda? ¿Ven alguna cuestión de digamos, antagonismo? O bueno, en realidad, tampoco las herramientas son antagónicas, digamos. El problema es cuando una reemplaza a la otra. Es cuando solamente nosotros podemos utilizar como herramienta para resolver un acto de cuidado la tecnología dura, el medicamento, y no existe la palabra, no existe el alojamiento, ni el vínculo, ni la responsabilización. De hecho, en un proceso de cuidado que incluya todas estas dimensiones, la utilización de herramientas duras es más que necesaria. Muchas veces vamos a utilizar un estudio complementario, vamos a utilizar un medicamento, o el odontólogo utilizará el torno para lo que ellos hacen con el torno. Y digo, no son cuestiones que son una u otra, ¿no? Esto quiero que quede claro, porque a veces se interpreta como que una está, digo, el tema es cómo las utilizo, ¿sí? ¿Puedo decir algo? No, mira, por ahí una preocupación. Yo estoy en un espacio docente del último año de la carrera de medicina, donde es la rotación de medicina familiar en el primer nivel de atención. Y la verdad que el compromiso con transmitir esto de la clínica ampliada, a veces está la necesidad desde la docencia de decir, bueno, esto de la tecnología blanda tiene una definición, es concreto lo que tenés que preguntar, la habilidad que tenés que tener. Entonces hoy justo tenía una estudiante que empezaron ya con algunas prácticas y había llevado unas tarjetas para la entrevista, de unas tarjetas que es de un curso de relación médico-paciente, porque me parece que más allá, o sea, el temor o el peligro, digamos, que a mí me parece un temor, digamos, desde la función docente, es que esto quede como, bueno, la tecnología blanda es como lo relacional, como esta falta de definición. Y la verdad que hay concretamente cosas para preguntar en la dimensión de una entrevista. Creo que
cristaliza, por ejemplo, en las habilidades que se puede tener en una entrevista, va a cambiar totalmente cómo se encara un problema de salud dependiendo de la entrevista que se haga, si hay poder de escucha o no, digamos, y creo que todo eso se entrena y por ahí me parece a mí peligroso dejarlo como al azar, como sin definir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, comparto esa preocupación y en esa preocupación es donde me parece que está bueno, o viene a traer esto que desarrolla Mary, muchísimo de justificación, digamos, ¿no? De qué es lo que decimos cuando decimos tecnología blanda, porque, digamos, así como la tecnología dura es necesaria para definir tal o cual problema, no tener la habilidad de tecnología blanda también va a redituar en un mal resultado, digamos, ¿no? Es como una combinación, pero bueno, a veces la tecnología blanda queda como blanda en definirse, ¿viste? Esa es la preocupación. Sí, sí, no, y aparte, esto que decimos siempre, por ahí también hay términos que nosotros los tenemos como naturalizados y se usan en forma genérica, y en realidad están mostrando una dimensión que es mucho más compleja y que requieren un análisis o que permiten un análisis más preciso, digamos, como decimos, a veces decir, no, yo trabajo en salud, bárbaro, yo trabajo en salud, puede ser una frase como, ¿cómo andas bien? Todo bien, como puede ser una frase tan compleja por el cual podés interpelar a una persona que es trabajo y que es salud, por ejemplo, ¿no? Pero digo, y el borde es muy fino y a veces muy complejo, por eso les decía también de la importancia de la apertura de todas estas cuestiones a la discusión, ¿no? En los equipos de trabajo, porque una encuesta, por ejemplo, un procedimiento para hacer una entrevista y esa entrevista está muy, digamos, muy cerrada, una entrevista muy estructurada, puede convertirse en una herramienta totalmente dura, digamos, y convertirse en una barrera a la comunicación con el usuario enorme, ¿no? Por ahí, en la cuestión, yo creo y cometo el prejuicio, pero digo, me parece que hay otras disciplinas en términos de la enfermería, la psicología, el trabajo social, que del vínculo y del alojamiento han hecho su estructura, digamos, tienen un núcleo de formación muy fuerte en eso, y no así la medicina. Digo, o bueno, tendría que hablar Andrea en términos de la odontología, pero me parece que en esos términos nosotros tenemos una formación mucho más mecanicista, mucho más positivista, y bueno, algo también charlamos de eso, en términos que la cuestión de vínculo y alojamiento de hecho se nos hace ajeno, pero en muchos casos, yo insisto, creo que en la formación médica también hay mucho de temor de los que forman, porque hay, digamos, una estructura, digo, hasta entenderlo como que el vínculo y el alojamiento es una mala palabra, digamos, algo que no nos podemos dar el lujo de hacer. ¿No? Porque esto no, yo más que, y si puedo a lo sumo te contesto el WhatsApp y después el vínculo trato de mantenerlo lo más frío posible. ¿Mm? De hecho, como decís, hay dos resultados en términos y ahora lo vamos a ver en términos de por qué las tecnologías blandas deben ser incorporadas al proceso de trabajo en salud. Digo, porque vamos a hacer un repaso mecánico, digamos, de la presentación. Digo, hay un sujeto, hay herramientas, digo, todas las herramientas tienen que ser utilizadas. Y vos fijate que en términos de la utilización de tecnologías blandas, tecnologías duras blandas, la incorporación de las tecnologías blandas mejora dos aspectos. El resultado, pero la satisfacción. Y ahora lo vamos a ver a eso. André, veo tu micrófono abierto. Sí. Sí, yo sin hacer algo demasiado autorreferencial en términos de la disciplina, me parece que ahí hay varias preguntas dando vuelta que tienen que ver con el lazo que tiene la construcción de sentido, el para qué trabajamos en salud, y la construcción de nuestro objeto de intervención.
es muy fácil terminar subsumido en el trabajo muerto cuando nuestro objeto de intervención o de estudio o de producción es un objeto. Y si hablamos de enfermedades, la verdad que es un objeto. En tanto no se haga el traspaso de pensar el objeto de intervención, que es la parte más compleja en salud, me parece, que ese objeto es un sujeto, con todo lo que eso condice, no vamos a terminar de poder retomar estas dimensiones de las tecnologías, porque el problema no es la utilización de la tecnología, es qué tecnología, si el trabajo muerto termina capturando el trabajo vivo. Digo, ¿cómo quedan entramados entre sí? O el trabajo muerto puede ser algo que el trabajo vivo utilice como técnica. Digo, a mí me gusta más usar, cuando se habla de tecnología, se está hablando de lo técnico, y lo técnico son los saberes y lo técnico también son los aparatos, porque a veces se confunde esto de la tecnología. Pero me parece que ahí está el punto, y en ese punto también relacionarlo con lo que decía Natalia. ¿Esto hay que enseñarlo o va a cuenta de las personalidades? De quién es más simpático, menos simpático, más hablador, menos hablador. Digo, porque no está en una estructura curricular el aprendizaje de la comunicación en salud. Digo, por ponerle un nombre, podría tener el nombre que se les ocurra, pero esto de la comunicación, de cómo comunicarse, de qué significa la escucha, que un montón de otras disciplinas que acaba de decir Gonzalo, como trabajo social, psicología, enfermería, lo tienen como parte de sus saberes a incorporar y a aprender. No necesariamente porque uno sea médico, odontólogo, tiene que saber las cuestiones relacionales y no poner la cuenta de que si uno es más simpático o menos simpático. Ninguno de nosotros se quiere hacer amigo de los pacientes. No tiene que ver con eso, tiene que ver con comprender el padecimiento. Y eso no se comprende con la técnica. Entonces me parece que hay mucha vinculación entre cómo se construye el objeto de intervención, el sentido del trabajo. Cuando el sentido del trabajo está puesto en producir una cantidad de consultas, bueno, no hay muchos caminos que discutir. Si ese es el sentido, si el sentido es producir salud, producir autonomía en los pacientes, procesos de autocuidado, etcétera, y ahí vamos a reparar en la importancia que tiene todo el trabajo vivo. Y además, yo te diría, Gonza, que el temor de los formadores, y me pongo en este momento como formadora en la universidad, no el temor está vinculado a no saber y una posición y una postura ideológica absolutamente positivista que le es funcional al no saber. Esto lo discutimos mucho con el cambio de currícula en medicina. Está todo muy lindo en Rosario, basado en problemas, se desarmaron materias y se hicieron nuevas asignaturas donde están los problemas del niño, bueno. Pero si adentro de eso, con esos contenidos, no se preparó a los docentes para trabajarlo desde otra perspectiva, estamos reproduciendo exactamente lo mismo, nada más que partido por otros lados, con otro formato, y nada más. Y después hay un montón de cuestiones que nos atraviesan en términos históricos, disciplinares, como le pasa a la medicina, y fundamentalmente a la odontología, puede ser, no sé mucho, en la cuestión de la historia de la bioquímica, pero a nosotros la técnica y la tecnología es lo que nos permitió tener cierta identidad, que a mí no me gusta, pero es así, identidad profesional y dejar de ser una rama menor de la medicina. Entonces hay un montón de profesiones vinculadas a salud, o de los compañeros de los equipos, que tienen todo ese bagaje histórico, que hay que producir ahí una ruptura
con esta pregunta: ¿cuál es el sentido de nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio o de intervención? Y ahí es como que se desarma un cachito todo esto que viene así tan, dale, todos los años, los siglos, haciendo lo mismo, digo, con una alienación que ya lo va a trabajar Gonzalo. Fernanda, creo que habías levantado la mano para hablar. Sí, no, pensaba en esto de cómo se equilibran, que en realidad para mí esto de las tecnologías es como un gran equilibrio en el diario del hacer, ¿no? Que uno tiene que ir viendo, pensaba en algún ejemplo, por ejemplo, de adherencia de tratamiento, en donde, en VIH, por ejemplo, en donde vos tenés que trabajar y acordar con la persona la necesidad de la toma de una medicación, que es una tecnología dura, pero si uno no puede entablarlo desde a veces construir de qué modo, y no tiene la herramienta de la tecnología blanda, no se puede llevar adelante ese proyecto terapéutico. Entonces, cómo equilibrar las tecnologías en cada intervención es de un modo artesanal, de acuerdo a cada sujeto que uno va a intervenir. Eso pensaba en general. Y después pensaba esto de las tecnologías duras, que son producidas por la mano, porque son duras, rígidas, y yo soy kinesióloga, y nuestra herramienta más artesanal es la mano, digo, es bastante contradictorio. Porque yo con las manos pienso con las manos, digamos, entonces me generaba como esa gran contradicción de que para mí la mano es lo más artesanal que tengo para hacer mis tratamientos, mi terapia, mi vínculo con la gente es a través de las manos muchas veces, y en este lugar está puesto en el lugar más duro de toda tecnología. Pero bueno, tiene que ver con la especificidad también de ser kinesióloga. No, lo vamos a cambiar. Sí, está puesto la mano en realidad porque me parece que tiene que ver con la escritura, el pedido y la indicación, digamos, la cuestión relacionada a lo alejado del contacto. En el caso tuyo, obviamente, Claro, por eso. es contradictorio el término, digamos, el contacto es lo más importante y la parte física. Igual a veces de termina todas siendo la maneras, herramienta. Claro. Sí, digo, pero en la kinesiología también es un buen ejemplo en términos de que la herramienta sola, incluso la mano, y tu experiencia seguramente me lo va a avalar a lo que voy a decir, digamos, sin la palabra, sin la escucha, sin la charla que se produce en el momento del contacto, digamos, porque el kinesiólogo no trabaja solo con la mano. ¿Viste? La cuestión de, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿En cuál es tu punto de mayor molestia? ¿Cuál es tu malestar? ¿Cuánto hace que lo tenés? No, sí, tal cual, pero pensaba... Y tienen una parte muy importante también del diálogo que entablan en ese momento. Digo, un momento, digamos, muy particular. Y en particular yo lo he visto con las personas, además que da una sensación de mucha confianza con su terapeuta, digamos, en términos del contacto físico, y la palabra, en cierta manera, establece un vínculo muy particular. Sí, por eso decía que es como un juego de palabras, terminó siendo cuando vos lo describías desde lo duro desde la mano, pero obviamente que si no media otra cosa y lo único que media es tocar el cuerpo del otro, suponiendo que es el objeto solo un cuerpo y ahí atrás no hay nada, me paro en el mismo lugar que si prescribo una orden, ¿no? Y no pienso que hay una persona que tiene un sentir en su cuerpo y que con eso tenemos que hacer otra cosa. ¿No? Sería lo mismo, digamos. Se puede transformar rápidamente en algo duro, siendo nuestra herramienta más próxima y habilitadora. Claramente, esto que decía Andrea con respecto al sentido del trabajo, bueno, es un poco lo que estamos repasando. Vamos a avanzar un poquitito, estamos repasando acá también, y es una de, como decíamos, de los puntos que tenemos que analizar en el proceso de trabajo de salud, es los compromisos y el sentido, ¿no? Bien. Entonces, un pequeño repaso. Las herramientas e insumos
elementos necesarios según el rubro específico para trabajar sobre la materia prima, la tecnología que sirve de soporte al proceso para el carpintero, haciendo un ejemplo muy liviano, el martillo, ¿sí? O los robots que fabrican autos. En el proceso de atención, la tecnología médico-sanitaria para elaborar diagnósticos, para realizar tratamientos, las herramientas duras, pero también las herramientas o tecnologías blandas que son necesarias para producir actos de cuidado en salud. Estos incluyen, como decíamos recién, todos los aspectos relacionales que caracterizan al campo de la salud como un campo social y que garantizan el desarrollo del proceso, el vínculo entre el trabajador y el usuario, el alojamiento, la integralidad, la comprensión, el respeto, etc. Bueno, lo que hablábamos recién, en términos de no entenderlos como términos puramente o antagónicos, ¿sí? O excluyentes sería el término, ¿no? Como términos excluyentes uno de otro, ¿sí? Como decía la compañera también, no, entonces si yo aprendo a charlar con mis pacientes y los tengo una hora conversando y preguntándoles sobre su vida, en realidad voy a ser mejor que aquel que además puede hacer un buen diagnóstico, ¿sí? El producto, en el proceso de trabajo en general, lo repasamos, un elemento que puede ser vendido para satisfacer una necesidad o puede ser intercambiado para incrementar el capital original. El mismo producto entendido como valor de uso y valor de cambio. En el proceso de atención, la producción es de actos de cuidado, cuidados de salud que están destinados a curar, reparar las lesiones producidas por la enfermedad, la prevención de nuevas enfermedades o la promoción de la salud. Como dijimos, actos de cuidado que se consumen en vivo. Este gráfico repara un poco, como habíamos visto en el anterior, del proceso de trabajo, toma las dimensiones del proceso de trabajo en salud también, digamos, o proceso de atención. Ahora bien, con respecto a los compromisos, en el proceso de trabajo en general, según cómo esté planificado el trabajo, la producción estará comprometida con la satisfacción de necesidades concretas, ¿sí? Producción de valores de uso, o bien con la reproducción del capital y la riqueza, en estos términos que habíamos visto al principio, ¿sí? Productividad, eficiencia y reproducción del capital. Digamos, la acumulación de bienes de cambio que permiten en el mercado generar, por eso que producimos, una ganancia. Cuando analizamos el compromiso en el proceso de atención en salud, y acá también abrimos un punto que seguramente da lugar a discusión, que es el fin de lucro. Si bien el fin de lucro puede ser un compromiso en el sector salud, ¿sí? O de hecho, hemos hablado que cuando hablamos dentro de la salud pública del subsector privado, digamos, a su renta social o a la producción de salud que tiene como objeto de trabajo la empresa, digamos, o de medicina prepaga, tiene un fin último que es el fin de lucro. De hecho, una empresa o un sanatorio que no obtenga una determinada ganancia, en general no se sostiene y termina cerrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hay y puede haber un compromiso con la salud, y digamos, esto tampoco lo ponemos como una cuestión antagónica, el fin de lucro termina siendo el fin último. De hecho, lo que viene ahora también da lugar a mucha discusión, que es que el fin de lucro puede o no debería verse en los servicios públicos. Pero bueno, como hemos hablado también ya previamente, la descentralización hospitalaria y la, digamos, puesta al mercado de los hospitales para que puedan recaudar y atender pacientes de obra social y tengan que salir a buscar recursos económicos al mercado, ha hecho que la sombra, digamos, del fin de lucro, si bien no es un lucro económico en términos de una ganancia como la que podría ser para el sector privado, en realidad la búsqueda de una renta que permita su propia subsistencia
ha sido un elemento de interferencia en el sector, digamos, en el sector salud, sobre todo en el subsector estatal. No obstante, y a pesar de esto, hay una discusión que, bueno, ya hemos tenido, digamos, con respecto a la cuestión de organización económica de los servicios, se pueden generar otros compromisos posibles que los trabajadores de salud pueden asumir, que puede ser con los procedimientos en sí mismos, ¿sí? O sea, esto que decíamos recién, digamos, el objeto de trabajo puesto en la técnica, digamos, profesional como fin último, ¿sí? Esto de el producto de trabajo entendido como cantidad de consultas realizadas o cantidad de muelas extraídas. Es decir, cuando hacemos el compromiso puesto solo en los procedimientos. Pero también puede haber compromiso con la vida de las personas y la comunidad cuando entendemos que el fin último de nuestro trabajo es la salud, en términos amplios, ¿no? Donde a través de los cuidados producidos sea posible que los sujetos ganen grados de autonomía creciente para afrontar las situaciones que amenazan la vida. O sea, retomamos la definición de salud que teníamos originalmente, que discutimos, digo, al principio del curso en términos de salud como derecho, pero la mirada holística integral de la salud, y cómo el proceso de cuidado, el proceso de trabajo y el cuidado, cuando es entendido el sentido del trabajo en términos de aliviar el sufrimiento y dotar de autonomía a los usuarios, a las personas bajo nuestra responsabilidad, nuestro compromiso deja de ser exclusivamente con los procedimientos técnicos y pasa a ser con la vida, las personas y la comunidad. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Vamos a ver un poco las caras. ¿Se entiende esta diferencia entre el sentido de la técnica, el sentido digamos, del cuidado de la salud en términos de autonomía de los usuarios? Bueno, después lo vamos a discutir más al final porque eso es muy importante, porque es lo que decía recién Andrea en términos del sentido del trabajo. Entonces, el trabajo vivo lo podemos definir donde el trabajador despliega su creatividad, sus deseos, sus capacidades y sus gustos en relación al producto de su trabajo, el acto de cuidado. Puede poner de sí en el acto de cuidado. Pero donde más planificará el proceso de trabajo, tendrá posibilidades de organizar y tomar decisiones en el proceso de trabajo según las diferentes etapas que necesita para llevar adelante, digamos, para efectivizar este trabajo, identificándose o permitiendo de esta manera, al final del proceso, entenderse como productor del mismo. ¿Sí? O sea, como yo entiendo que la cantidad de gente vacunada y el haber colocado 30 vacunas no es el objeto último de mi trabajo y yo no me reconozco solo en una planilla de 30 vacunados, sino que en realidad entiendo que este proceso de diálogo, de cuidado, ese acto producido con miembros de una comunidad, está en realidad mucho más allá, dotando de capacidades a esas personas para luchar contra las condiciones que limitan su vida. Y por lo tanto estoy construyendo salud. Pero ustedes dirán, ahora, ¿cómo hace un trabajador para hacer toda esa disquisición filosófica cada vez que coloca una vacuna? ¿No? Pero en realidad es en la medida que en el proceso de trabajo el trabajador sea partícipe en donde en relación al acto de cuidado pueda poner en juego todas estas capacidades, se va a reconocer en el resultado. ¿Sí? Se va a reconocer en el resultado. Porque me está faltando acá. Se me había escapado eso. Y aquí llamamos trabajo muerto. ¿Sí? Se me perdió una.
donde el trabajador repite, y a diferencia de desplegar su creatividad, sus deseos y capacidades, solo puede repetir rutinariamente los mismos movimientos, como les contaba el otro día lo de la película de Chaplin, en realidad las mismas acciones, más que los mismos movimientos, las mismas acciones, jornada tras jornada, donde en realidad siguiendo pautas, normas y planes que están establecidos por otras personas, de las cuales además no participan en el proceso de planificación o de toma de decisiones de su propio trabajo. Por lo tanto, se convierte en un instrumento más del proceso, ¿sí? Cuando decíamos, ¿se acuerdan cuando analizábamos digamos, la organización tradicional de cómo Taylor y Fayol decían que el objetivo era que un trabajador pudiera ser reemplazado por otro sin que se note la diferencia? Bueno, en esto pasa lo mismo. Digamos, el trabajo mecánico, repetitivo, en donde no podemos desplegar ninguna de nuestros saberes, creatividad, vuelvo siempre sobre lo mismo, y el trabajador se convierte en una herramienta, en una máquina, y podríamos decir, en una tecnología dura. Entonces, el proceso en sí mismo, en la dimensión del proceso de trabajo en sí mismo, según el rubro específico, el modo de gestión de trabajo, el proceso en sí mismo tendrá mayores o menores cuotas de trabajo muerto, trabajo vivo en el proceso de trabajo en general. Trabajo mucho más mecanizado, trabajo más artesanales, dependerán mucho de la organización del trabajo y de lo que se produzca, ¿sí? En el proceso de atención, y esto es lo importante, cuando analizamos el proceso de atención, digamos que, acuérdense, que el trabajo en salud puede ser entendido como el proceso de atención. En el proceso de atención también cabe la posibilidad que el trabajo sea organizado de tal manera que aumente los márgenes del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, lo que conduce a la alienación del trabajador, pero que además, como les decía yo, las dos dimensiones, resta eficacia y calidad al producto, o sea, al acto de cuidado. El acto de cuidado es mucho más intrascendente, digamos, es mucho más ineficaz y de mucha menor calidad, con mucha menor satisfacción, cuando ocurre esto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el proceso de trabajo es organizado unilateralmente desde los niveles centrales, sin la participación del trabajador en salud, cuando por estas situaciones el trabajador solo puede asumir compromisos con los procedimientos y no con la salud de la población que tiene a cargo, porque no puede reconocerse como productor de esa salud, y cuando olvida que el objeto de su trabajo es un sujeto. La alienación del trabajador entonces se produce cuando está comprometido solo con los procedimientos, es el fin de su proceso de trabajo, ¿sí? Generar consultas, llenar planillas, digamos, no sé, poner 1000 vacunas, desconociendo o no pudiendo, yo más que desconociendo diría, con la incapacidad de poder reconocer que hay un fin cualitativamente diferente, que tiene que ver con los cuidados y el desarrollo de las capacidades para lograr de nuestra población, o la población bajo nuestra responsabilidad, grados crecientes de autonomía por parte del usuario. Nosotros ponemos el tema de la autonomía como un valor fundamental de entender la salud, ¿sí? Dotar de autonomía a las personas es darles capacidad de decidir sin intervención ajena. Entonces, el trabajador está alienado cuando ha perdido el sentido de su trabajo, no lo siente como propio y no se puede reconocer en el producto. Lo que decíamos recién, ¿sí? No puede reconocerse. Hay, creo que el libro de Sousa Campos que da el ejemplo del artesano que ve la madera, le saca lo que sobra y logra ver la escultura terminada, ¿no? Digamos, esta posibilidad que tiene el escultor de ver todos los pasos del trabajo y reconocerse en la obra y poder decir esta estatua la hice yo. Y de cómo
la mecanización, la ultranormatización, digamos, y esta cuestión relacionada a todas las tecnologías duras en el trabajador de la salud ha hecho que no pueda ni ver la madera antes de tallarla, ni pueda ver la escultura terminada. No pueda reconocerse que esta escultura la hice yo. Solamente puede estar todo el día golpeteando la madera. Entonces, en general, y esto también, como decíamos Andrea, como decía Andrea recién, a veces por desconocimiento, muchas veces por una cuestión de protección de esta propia alineación, el trabajador de la salud reduce su actividad a su núcleo específico. O sea, a su núcleo duro de conocimiento. El médico hace recetas, el enfermero toma la presión y aplica solamente las tecnologías duras y las duras blandas en detrimento de las blandas. O sea, los aspectos relacionales desaparecen del proceso o del acto de cuidado. En esto, el trabajo muerto desplazó totalmente al trabajo vivo. Como decíamos recién, esto tiene una doble consecuencia, no solo en términos de la alienación del trabajador, sino que no hay trabajo efectivo en salud si el trabajo vivo no es capaz de hegemonizar el proceso de atención. Como decíamos, el trabajo muerto lo que genera en términos de acto de cuidado es una pérdida enorme de eficiencia, capacidad de resolver el problema y de calidad, entendida como, digamos, la resolución del problema, pero también la satisfacción del usuario. ¿Sí? Si no se valorizan los aspectos que hacen al fortalecimiento de la relación entre personas, ya sea entre los mismos trabajadores, conformando equipos, como entre los trabajadores y las personas usuarias y la comunidad. Si el trabajo vivo, los aspectos relacionales o los aspectos vinculados al alojamiento, al cuidado, a la relación entre las personas, entre los propios trabajadores y la comunidad, no hay trabajo efectivo en salud. No hay acto de cuidado efectivo en salud. Bien, acá paramos un segundito, muy cortito. Nos quedan 2 y terminamos, que serían resumen de lo que estuvimos hablando. Así que me gustaría si abrimos un poquito en este punto la discusión o algún aporte. No sé, Andrés, si vos querés reforzar algo que te haya quedado ahí dando vuelta, o que me haya quedado a mí dando vuelta algo, o sin... No, nada. Pensaba mientras vos hablabas en esto de, en realidad, cuando uno piensa la oposición a alienación, más que la autonomía, lo opuesto sería el proceso de elucidación, que genera autonomía. La elucidación tiene que ver con esto, con pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Digo, como proceso a incorporar, que nos dé un ejercicio cotidiano de esto. Como decía hoy Gonzalo, ¿no? Bueno, cada vez que yo pongo la vacuna pienso en esto. Esto también es un ejercicio que está bueno comenzar a hacer para no caer en esta mecanización y teniendo presente este tipo de cuestiones. Y en el punto me parece, lo más central me parece pensar en la cotidianeidad, que es un ejercicio que está bueno si podemos ir socializando. ¿Cuántas veces nos quedamos, el trabajo muerto atrapa al trabajo vivo? Esto que Gonzalo decía, como lo desborda o lo subsume, y ahí es donde se empieza el proceso de alienación y de objetualización de este sujeto que tiene un cierto padecimiento. Al implementar, ahí está la diferencia entre plan de tratamiento y proyecto terapéutico. Y el plan de tratamiento nos los enseñan con
las personas tienen esta patología, plan de tratamiento, paso 1 este, paso 2 este, paso 3. Y hablar de proyecto terapéutico tiene que ver con cómo se adecúa esa tecnología más vinculada al trabajo muerto como un plan de tratamiento a las cuestiones subjetivas de esta persona que está padeciendo un problema de salud. No estoy diciendo no aplicar, no estoy diciendo que la técnica no tiene valor, no estoy diciendo deformar nada. A veces utilizo ejemplos muy burdos, pero los uso mucho con mis alumnos en la universidad. No estoy diciendo no ser riguroso con la dosis de un medicamento. No es, bueno, qué sé yo, bueno, entonces tomate un poquito, y si no lo podés tomar, no lo tomé. No, es empezar a buscar entre todas las alternativas que conocemos en términos de medicación para ese tipo de problema de salud, bueno, cuáles son aquellas que se adaptan mejor, la tecnología, el medicamento se adapta mejor a las condiciones de vida de ese paciente, a su cuestión subjetiva, etcétera, que al revés. Porque además cuando no lo reparamos, no sucede igual. Digo, salvo que estas personas que son así, muy obedientes, muy obsesivas, pero el que no puede, después no puede. Entonces ya perdió valor el laburo. Pero me parece que si podemos avanzar en alguna reflexión en donde nos encontramos ahí atrapados en ese trabajo muerto, da para poder pensar después ciertas intervenciones que desarmen esa lógica. Porque para ahí va para ese lado, digo. Pensarlas no es a pura catarsis. Como pensamos intervenciones del orden más de lo colectivo, del equipo de salud, que empiecen a desarmar eso, a ponerle preguntas, a poder pensar en otro tipo de proceso de atención, pero antes va a haber que pensar cómo se lleva a cabo el proceso de atención actual para poder arribar a esto. Que para eso, para las alternativas, también hay un conocimiento específico. Que ya lo vamos a ver en el módulo 5, pero digo, no. No, dos cosas importantes, digo, que quedaron en el aire que quiero hacer una mención muy rápida. Esto no es solo un relato cartártico de mirar lo que se hace y lo que podría hacerse. Digo, estas cosas y estas herramientas y estas formas de trabajo, y por eso volví a esta filmina anterior en términos de decir, donde la organización del trabajo condiciona los niveles de trabajo vivo y trabajo muerto. Por lo tanto, hay procesos de gestión que mejoran o que dan cuenta de la capacidad o que ponen en evidencia o que permiten el trabajo vivo. Digamos, no es solamente esto está dado, lo vemos de afuera, por eso estamos todos medio locos, en realidad, porque ya estamos todos alienados, y en realidad, un poco la estrategia que nosotros proponemos es entender el proceso para intervenir, para modificarlo. De hecho, porque la organización da cuenta muy fuerte de limitar o no el trabajo muerto. ¿Sí? Podemos dar un montón de ejemplos en donde el proceso de trabajo, digamos, anula la capacidad creativa de los trabajadores. Digo, hablo en salud, ¿no? Digamos, del trabajo hipernormatizado, en donde, digamos, una organización diferente cambiaría totalmente, digamos, y de hecho, ¿por qué pretenderíamos que eso pase? Para que no haya alienación. No solamente por eso, sino porque la calidad y el resultado de nuestro trabajo es mucho mejor. Y la otra parte, el otro punto, es que, como dijo la compañera, ¿sí? Natalia, las tecnologías blandas se enseñan, son formativas, digo, y no son formativas solamente o exclusivamente en el ámbito académico universitario. De hecho, te diría que lo más probable es que sean por fuera. Digo, la experiencia laboral, el trabajo en equipo,
digamos, la posibilidad de aplicar herramientas de gestión, digamos, que apunten al trabajo vivo, también enseñan los aspectos relacionales. ¿Sí? También enseñan, no solo en la cuestión de la, digo, de la estrategia, de la técnica del diálogo, o por ahí, porque eso por ahí es más necesario de acuerdo a la complejidad del problema, pero sí en términos de, y esto también se lo puedo contar con ejemplos, incluso de mismos trabajadores, cuando son modificados su lugar de trabajo, pasan de un centro de salud a otro, no ha pasado del hospital, de una guardia central de un hospital a trabajar en un centro de salud, no solo cambian, sino que digamos, su forma de trabajo, su forma de diálogo, cambian totalmente y te lo relatan ellos, y a veces, desgraciadamente, lo vemos cuando incluso una persona trabaja en 2 centros al mismo tiempo, sus conductas son diferentes de acuerdo digamos, al equipo de trabajo que logró conformar y a qué historia de trabajo tenía cada equipo. Y esto de decir, bueno, pero qué loco, es un doble estándar. No, es cuánto la organización, digamos, cuánto podemos poner a cuenta de la organización la capacidad de trabajo vivo. Y hay profesionales que van a un centro de salud, solo hacen recetas y se van rápido al otro centro de salud porque tienen una reunión de equipo. No, hoy termino rápido acá, atiendo rápido porque tengo en el otro centro de salud tengo la reunión de equipo. O sea, totalmente identificado con una forma de trabajo diferente, y acá haciendo un trabajo totalmente mecanicista, muerto y alienado, digamos, y es la misma persona en el mismo día. Digo, esto yo lo digo en términos, podría decir, de optimista, de expectativas optimistas, de que en realidad esto no es una cuestión que no pueda transformarse. De hecho, por eso estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, ¿no? Esto tiene, a cuenta de la gestión, de la organización, de las herramientas, mucha posibilidad de transformación. Una cosita más. Me parece que lo otro que por ahí no tenemos que perder de vista es la posibilidad de los espacios de gestión, de los niveles que sean, interpelar no solamente el modo de organización, el compromiso, el para qué, sino también qué es lo que se evalúa finalmente, o cómo hasta pensar y poner en discusión los indicadores. No está mal tener un indicador duro de cobertura de vacunación, pero ¿por qué no pensar? Lo que pasa es que este es un vicio que traemos desde la formación. Nosotros pretendemos que los alumnos aprendan el proceso de escucha, etcétera, etcétera, pero después los evaluamos según cómo toma la presión, cómo sacar una muela, cómo hacer una extracción de sangre. Bueno, entonces, digo, hay una clara visión que no es, porque a mí se me ocurre que lo importante es lo que se evalúa, si no, no se evaluaría. Entonces, bueno, sí, estamos hablando de todo esto, pero vamos a evaluar esta técnica. Bueno, entonces lo demás no era importante, porque si lo que me evaluás es esto, y no es lo mismo pensar indicadores que tengan que ver con cantidad de consultas en un día, a pensar algunos indicadores que estén más vinculados a cantidad de historias clínicas familiares, y la inscripción de cada uno de los equipos, cuántas familias adscritas tienen, cuántos de los integrantes de esa familia efectivamente son alojados por el centro de salud o se abren, y después vemos que en las historias clínicas es porque se van a vacunar de vez en cuando o a una situación más vinculada a una urgencia. Y en realidad ahí no hay ningún tipo de seguimiento ni nada. Entonces, lo que digo es como una múltiple pregunta y disrupción que hay que hacer que permita mantener cierta coherencia. Porque si hacemos todo este despelote con la organización de los servicios, qué sé yo, y después seguimos diciendo, ¡ay, pero vos hiciste 20 recetas, hiciste 30, y vos le sacaste 30 muelas y yo 2, y vos,
A ver, no tiene mucho sentido. Bien, bueno. Yo quería sumar un par de palabras que fueron, o que se me fueron ocurriendo a medida que iban hablando, y que son el poder y la libertad. Porque pienso que de trasfondo, o sea, venimos formados en esto y venimos repitiendo este sistema que lo que aprendemos y lo que evaluamos, como dijo Andrea, está marcadamente orientado a un perfil. Pero esto es más fácil, o parece ser más fácil, aprender a cómo usar una máquina o aprenderme de memoria cómo curar una enfermedad, y no pareciera tan fácil aprender cómo comunicarme, cómo me comunico con la familia. Entonces, como que son aspectos muy singulares en donde podemos llegar a tener acceso a esa información. Pero pienso en el poder o en la libertad, porque si quedara en cada trabajador o en la creatividad de cada uno, tendría más libertad para poder hacer un montón de cosas que no la está teniendo precisamente porque repite este modelo. Entonces digo, ¿qué hay de trasfondo de que a lo mejor si cada uno hiciera lo que, o sea, si cada uno mantuviera su creatividad, no sería tan controlable? Yo puedo controlar mi institución si yo sé que todos van a actuar de la misma manera ante ciertas problemáticas, pero a lo mejor no podría llegar a controlar si cada uno a su menester, a su creatividad, usándola bien, ¿no? Hace, digamos, uso de esa libertad. Pienso un poco en esto, digamos, no por algo no nos enseñan comunicación y cómo relacionarnos con la familia, cómo es la comunicación no verbal en la facultad, ni en la residencia, ni en un montón de aspectos. ¿Por qué tenemos que llegar a, no sé, yo creo que el único aprendizaje en comunicación fue en cuidados paliativos? ¿Por qué tengo que llegar hasta esa instancia para saber cómo me tengo que comunicar con la familia o con un paciente? ¿Por qué hablo de historia de vida de una persona si no estoy hablando de alguna materia o de alguna rama de alguna especialidad? Y una segunda cosa que también me empieza como a dar vueltas en la cabeza, yo trabajo, digamos, en lo que es educación, en salud, y digo, ¿cómo cuesta mantener o imponer los espacios de este tipo de aprendizajes? Porque si tenemos que hacer una clase de IRA, ya estamos todos, ya está el lugar, ya están todos puntual. Ahora, vamos a hacer una clase de, no sé, prevención de la salud o estrategia de atención primaria de la salud, y bueno, vino uno y no, y otros entraron. Como que qué poco valor que se le da, por lo menos en la cultura médica, a estos temas que no parecen ser importantes, que no parecen ser reales, de real importancia para el trabajo. Esas dos cosas me vinieron a la cabeza. No se te escucha. A ver, Ahí capaz que no andaba. Ahí sí, ahí sí. Perdón. Yo quería traer un poco con esto de las tecnologías blandas y tecnologías duras también, y en un proceso de trabajo inserto en el capitalismo, en el capital. Digo, no es casual, me parece, que se financien las tecnologías más duras, que son las que generan el plusvalor y las que generan la renta a las grandes corporaciones. Y creo que la inhabilidad o el poco financiamiento que tienen las tecnologías blandas son justamente porque se financian todo el tiempo las tecnologías duras, digo, y no solo en la salud directamente a los trabajadores de la salud, sino que a la población en general. Digo, me parece que muchas veces nos pasa que queremos implementar tecnologías blandas, pero para llegar a esto, tener una contratransferencia, una transferencia
piola con los pacientes, directa, genuina, y muchas veces tenemos que ceder a algunas cuestiones de tecnologías duras también, ¿no? Como, y en eso nos trae como, terminamos medio presos un poco de todo este capital y de la organización política económica que nos termina siempre dirimiendo o determinando nuestros procesos de trabajo, no solamente por ser del sector de salud, sino por vivir directamente en un sistema que excede claramente, ¿no? La compañera preguntaba un cachito, algo, ¿no? ¿Por qué se da esto? Digo, y tiene que ver con esto que decía el compañero recién, digo, no hay una cuestión azarosa allí, digo, hay una intencionalidad de la perpetuación del positivismo que refuerza el modelo médico hegemónico y que va a tributar al complejo médico industrial. No hay ninguna novedad que la guita del mundo, la mayor torta, se maneja entre el mercado de la salud, el mercado de las armas y las drogas, por decirlo de alguna manera. Ahí está el dinero del mundo dando vuelta. Entonces, y esto ya lo hablamos la otra vez, ir a contrapelo de eso, bueno, no es ni gratis, ni fácil, ni nada de esto, pero está bueno tener en la cabeza esto, porque además es una impronta y una matriz muy sostenida a los espacios de formación, donde en principio practicamos con clases subalternas, siempre. Y ahí es donde se empieza a jugar el tema del poder y del saber, que decía la compañera. Y después nos vamos metiendo en un ámbito contextualmente del capitalismo, del neoliberalismo, ya lo dijo Margarita. En la esclavitud había esclavos y en el neoliberalismo hay consumidores. Digo, lo que produce es esto, Margarita, estoy diciendo Margaret Thatcher, una Margarita. Digo, tiene que ver con esto, con el contexto más amplio, muy, muy vinculado a esto, y cómo en pequeños y grandes dispositivos lo que se intenta, y no azarosamente, intencionalmente, es la reproducción de esto. Digo, eso no es una cosa menor, si vamos a hacer herramienta de esa reproducción o no. Por lo menos si lo vamos a hacer, estemos convencidos, digamos, sí, yo quiero hacer esto. Pero al menos va a haber que preguntárselo. Sí, yo los aportes, la verdad que muy interesantes. Yo, dos cosas muy cortitas. Trataría de ver la forma de contraponer como cuestiones antagónicas o digamos, la cuestión de libertad y autonomía y control. Digo, de hecho, los procesos de gestión apuntan a la responsabilización y todos los modelos que vamos a ver y vamos a trabajar, y hemos charlado algunas cuestiones en el proceso de trabajo, y creo que Andrea también en planificación, en cuanto a cómo definir los roles y las responsabilidades, ¿no? De hecho, yo creo que hay mayor capacidad de responsabilización de parte de los trabajadores cuando los trabajadores no están alienados. Es al revés, yo creo que vos vas a tener, y no es el término control, digo, vas a poder gestionar mucho mejor, si vos sos un directivo, digo, vas a poder gestionar mucho mejor una institución en donde los trabajadores son partícipes del proceso de toma de decisiones, tienen esa capacidad, esa libertad, porque tienen mayores grados de responsabilidad, porque siempre el participar de la decisión te conlleva un grado de responsabilidad que está atado a ese espacio de participación. Por lo tanto, no solo lo pondría como que no son antagónicos, digo al contrario, si yo fuera director de un hospital,
lo primero que hago es empezar a participar de reuniones de equipo de jefes de servicio. Lo peor es que podría ser es que los jefes de servicio mantengan estructuras, digo, verticales cada uno para su lado y que solo me reúna con los que me quieren y con los que no me quieren no. De hecho, al contrario. Digo, la gestión es mucho más fácil si el trabajador está involucrado en el proceso. De hecho, yo te diría, al contrario, cuando vos yo me juntaría con un director de hospital que dice, no, yo no les dejo pensar porque de esa manera los controlo mejor, te puedo asegurar que no sabe lo que pasa en ese hospital. La mitad de las cosas le pasan por la nariz sin que se dé cuenta. Y con respecto a lo otro que vos dijiste que es muy interesante, tiene que ver con el núcleo de formación, porque nosotros, si somos médicos, vamos a poner un ejemplo, y damos la clase de IRA, entendemos que IRA es infección respiratoria aguda, es nuestro tema. Entonces nos sentamos a escuchar y a trabajar porque es de lo que nosotros trabajamos. Ahora, si me van a dar una charla con la psicóloga de cómo tratar bien a un paciente, si esto no es mío. Y esto es un acúmulo de cosas. Digo, el tema es, ¿cómo logramos entender que esto también es lo tuyo? Digo, los cambios curriculares, pero también, disculpen que sea reiterativo sobre esto, si el proceso de trabajo te obliga a tener esas herramientas, las vas a ir a buscar. Porque te vas a quedar afuera de un montón de cosas si vos no podés o no entendés, porque eso, y ahí va lo que decía Andrea, no solo en la cuestión de la evaluación, sino cómo se entiende el resultado del proceso. Si el resultado es llenar planilla, yo no voy a ir a la clase ni de IRA, porque no la necesito. El día que me cambien la planilla, voy a ir a la capacitación para saber que la tengo que llenar bien, porque si no, no me pagan, ¿no? Digo, hay mucho de esto en juego, y obviamente los saberes disciplinares, y nos pasa, y vos, Andrea, ha sido docente de los cursos transversales de residencia que se hacen en Santa Fe, en donde voy a los chicos jugando al celular, a otros durmiendo, y por ejemplo los cirujanos llegaban todos en hora, todos de corbata y guardapolvo blanco, y eran los primeros en llegar, los últimos en irse, y ninguno se movía. Porque el jefe le había dicho, vos tenés que ir a la clase. Entonces, los más hegemónicos eran los más cumplidores. Ahora, no te entendían un pedo y no sé si les importaba. Lo importante de eso era cumplir, digamos, con lo que el jefe le había dicho, ¿no? El presente. Sí, pero que aparte nadie diga que un cirujano puso mala cara, se durmió, usó el celular. Una guardia castigo una semana sin entrar a quirófano. Digo, son modos de formación. Entonces, cuando vos lo entendés ajeno a tu tarea, el tema es, yo te diría al revés, ¿cómo en la formación, no hablo solo de la formación, digo, en la formación continua, ¿no? Trabajar con todo el equipo de salud en formación continua, ¿cómo hacerlos entender que es parte de su tarea? ¿Cómo involucrarlos en esto como parte de su tarea? No como un tema que deberían aprender. ¿Se entiende la diferencia? Aunque vos tenés que aprender esto, no. Tu tarea incluye esto. Tu tarea, tu trabajo en salud, tu proceso de atención, incluye estas herramientas, porque si no, no hay posibilidad de que lo hagan. ¿Se entiende la diferencia? Pero muy valioso. Bueno, lo que dice Lain es el contexto. Lo que pasa que, por ejemplo, yo te puedo dar ejemplos. Hay lugares en donde si vos no pedís 5 tomografías, no podés trabajar, ¿no? Vos sos médico de guardia de un sanatorio y estás obligado a pedir 5 tomografías por tu guardia. Si no pediste las 5 tomografías, te vas. Entonces, ¿qué hacen esos médicos? Piden las 5 tomografías. ¿A quién? Y por ahí, si son criteriosos, al que más cerca la necesita. Pero si ese día no le tocó a nadie que la necesite, se la van a hacer a alguien. A la que más o menos suene, bueno, hágase de la cabeza, porque son las que más al pedo se hacen. Y mareo, listo, hágase, cefalea, hágase. Entonces, digo, hay mecanismos digamos, relacionados a esto, al fin de lucro, en los cuales
son muy difíciles de combatir. La única forma de combatir sería en el cual ningún médico acepte trabajar ahí. Ahora, ¿cómo? Y, perdón, yo quería agregar algo, perdón, Lalo, como en esos términos. ¿No se me escucha? No, sí, a vos sí, Juli, a Lalo no se le escuchaba. Ah, perdón. Porque me costó mucho esto, es la primera vez que logré activar la cámara con este programa. En este sentido de que, por ejemplo, a nosotras desde el centro de salud nos exigen llenar las planillas de la hoja 2 y la del SUMAR, y hemos tenido muchos problemas a veces, más allá de que el dispositivo de la sala del consultorio en medicina general es de la residencia y tiene otros tiempos en la construcción del conocimiento, entonces capaz los pacientes son más espaciados justamente para poder supervisar y demás. Con esto de, bueno, si ustedes no llenan, no sé, van a ver 10 pacientes en una mañana, como no nos sirve, digamos, desde la dirección de la unidad sanitaria, y a lo mejor el clínico vio 20, pero no se generó este otro acompañamiento que es más integral. Y ahí nosotras nos preguntamos, bueno, ¿cómo se mide también como esto, ¿no? Como el producto de salud en términos solamente cuantitativos o en términos de, bueno, una atención brindada utilizando todas las herramientas o esto de la tecnología blanda. La verdad, nosotras trabajamos en equipo interdisciplinario mucho, entonces todo lo que tenga que ver con un contexto más integral de los acompañamientos, eso se hace y eso lleva un tiempo que no se ve producido. Entonces dijeron, bueno, todos los talleres que hagan vamos a ponerlos en el SUMAR. Bueno, buenísimo, de repente era, bueno, pongan más talleres, y como que los talleres se volvieron de repente como una herramienta, una tecnología, por lo que entendíamos, bueno, como más dura, porque bueno, necesitamos poner más talleres porque necesitamos producir más salud, así el centro de salud parece que trabaja más. En realidad no estamos viendo de qué son los talleres, qué impacto tienen, y un poco nosotros analizábamos esto de, bueno, los determinantes de la salud, cómo se miden los determinantes sociales. A veces es muy difícil medir el impacto de todas las acciones que hacemos en salud, que tiene que ver para mí también con esto del contexto que planteaba Lalo, y con esto como exigencia de tener que producir, y ni siquiera, o sea, es del sistema público. Bueno, es porque necesitamos tener un centro de salud que funcione mejor desde un lugar que a veces es difícil como pensarlo como desde este lugar. Por eso me parece interesante como retomarlo también desde ahí o para las discusiones de equipo. Sí, no sé si se me escuchó antes, perdón. No. Dale. El problema de un poco también, esto tiene un hilo conductor que, bueno, no importa medio como que la vía final, tipo, lo importante es producir, digo, para alguien. Y siempre es la guita atrás, digamos. Pero el problema de esa construcción vacía, me parece que eso también genera hegemonía y genera un sentido de pertenencia y genera un sentido de salud. Digo, se nota la planificación de un taller por una cuestión de sumar o porque lo planifica un equipo territorial arraigado en las barriadas, digamos, y que lo pidieron los vecinos y las vecinas. O sea, hay una diferencia clara ahí, digamos. Y lo mismo con esto que decía Gonzalo antes, digo, si vos tenés que pedir sí o sí la 5 tomografía, bueno, de repente la gente en su construcción social va a buscar a la clínica o al hospital la tomografía, y de repente si vos no se la pedís, estás haciendo digo, tu tecnología blanda tiene un límite claro ahí, la transferencia está rota, digamos, ¿no? Y vos no vas a ser la referente o el referente de esa persona en esa institución, porque claramente no le hiciste la tomografía. Sí, con respecto a lo que dice Juli, es lo que yo me refería al lucro oculto. Digamos, el SUMAR trae un beneficio indirecto a partir de los procesos de descentralización y han transformado a efectores de salud persiguiendo un lucro, que en realidad tal vez no es el lucro económico que nosotros vemos en una clínica, sino que tiene que ver con que voy a tener, me van a ver mejor, entonces voy a tener más cosas, me van a mandar más sillas, y con el tiempo capaz que hasta conseguimos un ecógrafo. Digo, y esto es muy importante discutirlo al interior de los equipos, porque muy rápidamente los planes de este tipo de planes por
digamos, planes por productividad podrían llamarse, son, a ver, un segundito. Aprovecho y hago un comentario, un poco coincidiendo con lo que decía Laín en relación a que en el contexto en el cual estamos en el siglo XXI, que tiene que ver con esta capacidad de concentración de capital financiero en asociación con la industria armamentista, en relación al complejo médico industrial, esto cierra, es decir, el trabajo muerto es un producto justamente de esa alianza digamos, que pone en tela de juicio cualquier espacio que pueda existir en los servicios de salud, de reflexionar sobre la propia práctica del día o la práctica en la cual se viene desarrollando el servicio de salud. Y por otro lado, quería también un poco señalar en esto del tipo de estudios y el número de recetas y la cuestión que viene asociada un poco al sistema de premios y castigos. Bueno, de hecho el plan Sumar termina siendo quizá un bastante ejemplificador de su origen, en el denominado Plan Nacer, que vienen de ese estilo de paquetes de subsidiamiento a la demanda, es decir, invirtiendo un poco la historia también de los servicios de salud de Latinoamérica en ámbitos estatales que han sido subsidiadores de la oferta más que la demanda, ¿no? Y hay un hecho histórico, concreto y muy importante que no se puede soslayar en relación a esto de la reproductibilidad del trabajo muerto, que va de la mano de estos modelos de subsidiamiento de la demanda, insisto, ¿no? El plan Sumar, que también tiene que ver con la cobertura universal de salud, que bueno, que si bien es algo que ahora ha quedado medio desagendado en relación al cambio de gestión nacional, pero no nos podemos olvidar de que esto está en agenda de los organismos multilaterales de crédito. Porque si se anuncia algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es probable que la letra chica incluya alguna cuestión ahí de avanzar a las lógicas de subsidiamiento de la demanda para nuestro sistema. No nos podemos olvidar de que si bien uno tiende a pensar que el subsector estatal argentino digamos, no necesita entrar en agenda para los organismos multilaterales de crédito, no seamos ilusos ni ingenuos, porque en realidad estamos en agenda y hay una voracidad del capital financiero en reconvertirse en este tipo de fenómenos. De hecho, algo muy notable que es lo que está ocurriendo desde hace varios años en Colombia, en relación a la cobertura universal de salud, donde, por ejemplo, se pone como ejemplo, quiero decir, ¿no? Se la pone a Colombia como ejemplo, y si ustedes revisan un poco lo que está ocurriendo, es sorprendente cómo alguien que necesita una cirugía cardíaca tiene que judicializarla para que el Estado se la pague y se muere antes de que el fallo lo favorezca. Quería mencionar esto porque el trabajo muerto tiene una forma de expresión en relación a estos modelos de subsidiamiento de la demanda, modelos que tienden a dar cobertura parcial en determinadas prácticas que suelen ser de alta frecuencia y de muy bajo coste, ¿no? Entonces, por eso vienen más focalizadas hacia el primer nivel de atención, porque es verdad que con tecnologías blandas y con quizás recursos farmacéuticos, etcétera, y de menor costo, e inclusive pagándole menos a los trabajadores y las trabajadoras del primer nivel de atención, bueno, se puede estar resolviendo quizá el 70% de los problemas. Pero hay un 30% que incluye desde prácticas que requieren tecnologías que son costosas, básicamente lo vinculado al oncológico, la transplantología, las enfermedades autoinmunes, que requieren por ahí de fondos elevados, y me parece que ahí hay un caso interesante también para comentar, que después seguramente
en esto de cómo se le gana la pulseada o no a la concentración del capital financiero, hay un hecho interesante que ocurrió en el mundo hace unos años en relación a la aprobación de un antiviral que se usa para la hepatitis C. Ahora no se me olvidó el nombre ahora, pero es una cosa interesante porque si bien es específico para un tipo muy específico de hepatitis C, tiene una tasa de curación del 90%, pero tiene un valor alrededor de los 80.000 euros por mes de tratamiento. O sea, y en esto de que se trata de ver el que prescribe el fármaco antiviral va dentro de un paquete de prestaciones que está avisado por fundamentalmente economistas que tienen una mirada neoclásica o neoliberal y no les importa esto de la lógica no del derecho, es un debate muy interesante. Pero volviendo un poco a este señalamiento de lo que significa el trabajo muerto y el trabajo vivo, que el trabajo muerto le dice que al trabajo vivo que esto es perorata, ustedes pierden tiempo, ¿para qué reflexionar si el tiempo es dinero? Hay que atender y bueno, no importa el tiempo que quizá se le da a una consulta de cualquier disciplina, tenemos que ser extractivistas dentarios, no pensar en tratamientos conservadores de nuestras dentaduras, porque para eso está el mercado, o se trata de cuestiones estéticas y nada más. Bueno, es un llamado de atención, es decir, no solo, y si uno va a lo que teoriza Emerson Mary en relación a la cartografía del trabajo que está en la bibliografía, no sé si ya lo han podido revisar, es muy interesante eso, muy interesante porque, y es absolutamente transversal, ¿no? Y toca la génesis de la conformación de un sistema con altas inequidades como son los sistemas de los países en desarrollo y también de los países no desarrollados, porque bueno, ustedes saben, estamos asistiendo también a un hecho trascendental donde 200 millones de personas están decidiendo lamentablemente el futuro de 4.000 millones de habitantes del mundo, que son las elecciones de nuestros amigos del norte, donde bueno, hay un sistema de salud justamente absolutamente vinculado a esto del trabajo muerto, en el cual en nuestros pagos tenemos muchos admiradores y admiradoras de esas lógicas. Así que bueno, perdón Gonzalo que tomé la palabra cuando estabas por... Sí, hay dos cositas que quiero decir. Recuperar un cachito lo que dijo Laín respecto de que es como un doble trabajo el que tenemos todo el tiempo por delante. Con los propios compañeros, el sistema de salud y todos sus actores, y con la comunidad. Porque la comunidad también, sostiene el modelo porque es un atravesamiento cultural. ¿No es? Entonces después nosotros vemos, che, ¿fuiste al médico? Sí, ¿y qué te hizo? No, nada, me dijo que me cuidara, qué sé yo, que hiciera algunas cuestiones que revise o revisemos junto algunas cuestiones de los hábitos, del estilo de vida, pero no me hizo nada. Ahora, se van así como esto que decíamos, ¿no? Si me dio la tomografía, el análisis, la cosa, me dio todo esto y esto está asociado al saber. Y por otro lado, hay que estar muy atentos porque ya en esto que decía Darío, en la declaración de Astana de atención primaria de la salud, se mete la CUS. En esa declaración está explícito el tema de la cobertura universal de salud. Entonces, esto va filtrando todo y va cooptando ciertos conceptos, espacios. Entonces, en este punto hay que estar muy, muy atentos. Y en relación a los indicadores o a qué mirar para evaluar, Emerson Mary lo dijo en el Congreso en el Congreso de Bariloche, dice, cuánta cosa que tenemos, a veces hasta contabilizamos cuántos pacientes abandonaron el tratamiento, sin poder pensar que en realidad esos pacientes fueron abandonados por nosotros.
Y a lo mejor hay que ponerse a mirar eso. ¿A cuánta gente abandonamos? Pero lo ponemos del otro lado. Todos estos abandonan el tratamiento. Bueno, a lo mejor no es tan así y los que abandonamos fuimos nosotros, a los otros. Yo me quedé pensando en alguna de las cosas que dijo Juli con respecto a cómo nos evalúan o cómo se evalúa el trabajo o el producto en una institución de salud, ¿no? ¿Cuántos pacientes viste? Y que la hoja 2 o la hoja de registro, por un lado, la hoja de consultorio mía habla de cuántas horas estuve, cuántas horas de licencia, cuántos números de pacientes. No habla si hice una actividad de promoción, si hice una actividad que, por ejemplo, me lleva mucho tiempo, si hice una actividad de prevención o si hice una actividad asistencial. Y por otro lado, la nomenclatura que se usa o que se suele usar, no aparecen las tecnologías blandas. Y en la residencia nos pasaba mucho en una posta que defendíamos a muerte y como que se quería sacar porque, entre comillas, iban pocos pacientes, pero tenían una complejidad muy alta. Era una posta en un centro de judicialización de chicos, de menores. Entonces uno de nuestros compañeros nos dicen, bueno, esperen, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ellos quieren ver la hoja 2? Bueno, veamos el Z, el código Z eran todos los problemas sociales, porque realmente se quedaban 40 minutos, una hora con cada familia y aparecían 50.000 problemas. Entonces por cada familia no ponían un diagnóstico, tal vez venían, no sé, por dolor de garganta, pero le ponían dolor de garganta, problemas de saneamiento, problemas relacionales con el marido. Entonces la hoja 2 era extensa como querían y no estaba fingida porque la historia clínica reflejaba esto. Digo, cómo a veces en esto capaz que se puede buscar la vuelta en la tecnología dura sin que la tecnología dura y encontrarle la vuelta para no perder de vista, digamos, a veces lo que creemos importante. Sí, un comentario con respecto a eso. Una herramienta sencilla es que, por ejemplo, muy comúnmente en los centros de salud se ven más de una historia clínica. El odontólogo tiene su ficha, el médico tiene la suya, por ahí si va un especialista tiene otra. En realidad la historia clínica familiar lo que te permite es hacer un registro secuencial de todas las intervenciones y obviamente habilitar en la gestión en la gestión, microgestión del centro de salud, no habilitar, porque muchos no lo hacen porque creen que no pueden, que la historia clínica del médico, entonces el trabajador social no evoluciona en la historia clínica. Es que la historia clínica debe ser escrita por todos los que intervienen en esa familia, en todo momento, y secuencial en el tiempo. O sea, vos podés, cuando abrís, encontrarte que vino al odontólogo, que la enfermera hizo una visita domiciliaria, que el trabajador, que vino alguien de la comuna a consultar por una determinada cosa, y eso tenerlo registrado en una hoja en blanco. A veces es tan simple en términos de herramientas como eso. Lo difícil es cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip de para quién es esa información, para qué la usamos. ¿Sí? Chicos, bueno, termino con estas dos cosas que ya quedaron medio perimidas, pero ya que están, las vamos a decir, las vamos a leer cortito, que tiene que ver con esto, es lo que estamos discutiendo ahora, qué es lo que se ve con el trabajo actual, las implicancias preocupantes del trabajo en el campo de la salud, podríamos decir lo que está pasando, digamos, en el análisis de muchos procesos de trabajo. Primero esto, el compromiso con los procedimientos, el incremento de las cuotas de trabajo muerto en el proceso de trabajo en salud y las consecuentes alienación del trabajador, cómo esto genera la pérdida de sentido en las prácticas de los servicios y empieza a verse, a medirse, a notarse el maltrato hacia los usuarios. ¿Sí? Es otro tema que no tocamos. La pérdida de eficacia en la calidad de las intervenciones y la heterogénea que esto produce, que tampoco está dentro de la discusión del producto de la intervención en salud, que es cuando la medicina, en términos, no solo en términos médicos, digo, la medicina genera enfermedad. ¿Cuántos de estos procesos de intervención vistos desde un trabajo muerto mecanicista produce de enfermedad? ¿Sí?
Y esto obviamente, la sobrevaloración de las herramientas duras sobre las blandas, lo que dijimos recién, y la objetivación del paciente. El olvido de esto en tanto persona como sujeto de derecho. Y en este punto, un comentario cortito es, nosotros somos, como equipo de salud, garante del derecho a la salud de la población que tenemos bajo responsabilidad en términos de cuidado. Pero es imposible pensar nuestro derecho a la salud en términos colectivos cuando no cumplimos ese trabajo. O sea, yo sumaría un ítem más al problema del trabajo muerto mecánico. No es solo la alienación del trabajador, no es solo la mala calidad y, digamos, la pérdida del derecho a la salud de la población que no recibe, o la iatrogenia, como decíamos recién, sino que también es la pérdida de nuestro propio derecho. O sea, nosotros, indirectamente, como somos miembros de esa comunidad de la cual atendemos, indirectamente trabajamos alienados y en contra de nuestro propio derecho a la salud. ¿Sí? Yo sé que suena como un jeroglífico un poco enredado, pero digo, también para ponernos dentro de la comunidad de la que somos parte responsable. Por lo tanto, no podemos construir nuestro derecho ajeno, digamos, o individual o separado del derecho a la salud o de garantizar el derecho a la salud de la comunidad que atendemos. ¿Sí? Esta decisión es impresionante cómo se ve, digamos, incluso en términos de reclamo, ¿no? Yo siempre digo, a veces cuando iba, ya hace unos años que no lo hago, pero iba a trabajar con equipos de salud, en territorio, los problemas, lo difícil que era que cuando hablábamos de problemas a los que se enfrentaba el centro de salud, hablaron de problemas de las personas usuarias. Siempre eran los problemas de ellos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no, tenemos este problema porque la gente abandona, como dijo Andrea, la gente abandona el tratamiento, no tenemos luz, no tenemos silla, nos falta un clínico, nos falta un pediatra, no, la gente viene y nos caga pedo, nos trata mal. Digo, ¿cómo cuesta incluso en el relato que lo primero que un equipo de salud te plantea sean los problemas de salud de la población que tienen a cargo, que también son sus problemas, pero están invisibilizados como propios. O sea, no solo el resultado, sino también lo que le pasa a esa comunidad. ¿Se entiende? Soy muy rebuscado, capaz que en la forma de decirlo. Pero digo, pero es una consecuencia que, digo, que es desgraciadamente soslayada, que nos afecta a nosotros. Somos parte del sistema y nos quejamos, entre comillas, porque no problematizamos, nos quejamos del sistema que nosotros mismos construimos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la presentación. ¿Quieren que sigamos con alguna cuestión más de discusión, de diálogo? Si no, podemos... ¿Qué hora es ya? Las 10 menos cuarto de la noche. Vamos a dar por cerrado el encuentro. Vamos a seguir encontrándonos en el foro. Quedamos pocos, pero bueno. Y bueno, como les decía, es un tema que abre mucho. Si bien tiene muchas cuestiones teóricas, abre mucho la discusión. No son temas cerrados. Son temas que requieren interpelar todo el tiempo, digamos, a nosotros como trabajadores y al equipo del que somos parte, precisamente para hacer más efectivo nuestro proceso de trabajo. No sé si querés cerrar con algo, Negra, o cerramos. No, ya, vamos. Listo, vamos a saludar a la gallega.